Saludos, les habla Víctor Álvarez. La Cámara de Comercio de Estados Unidos publicó un comunicado en el que expresan que las sanciones contra Venezuela han afectado los intereses económicos y financieros de Estados Unidos, agravaron la crisis económica y social del país suramericano y han terminado favoreciendo a Maduro. La comunidad empresarial norteamericana le ha hecho una serie de recomendaciones a Joe Biden para revisar y recalibrar las sanciones económicas de tal forma que no afecten los negocios de las empresas estadounidenses en Venezuela. ¿Qué influencia puede tener en la flexibilización de las sanciones el lobby de las compañías petroleras, de los tenedores de bonos de PDVSA y de la República y de los proveedores estadounidenses interesados en recuperar sus negocios en Venezuela? ¿Cuál es el papel de los gremios empresariales venezolanos en la revisión y ajuste de los efectos colaterales de las sanciones sobre el sector privado? Sobre este particular quisiera comenzar por decir que en lo personal he tenido contactos directos a través de mi vida gremial y más recientemente con altos personeros de la US Chamber of Commerce, y comentar que la Cámara de Comercio norteamericana es un organismo poderosísimo dentro de los Estados Unidos, una de las grandes instituciones que hace lobby sobre Washington, sobre el Departamento de Estado. Estamos hablando nada más y nada menos que de que la comunidad empresarial más representativa y sólida de los Estados Unidos, que opera a través de este mecanismo gremial. Pero este no es el único gremio, digamos, o institución o instancia que está haciendo lobby y mucha presión sobre Washington. También lo están haciendo, como bien mencionas, el lobby petrolero desde Texas y el lobby de Wall Street a través de los tenedores de bonos. Yo siento que esa influencia estamos viendo ya cómo va a crear fisuras en la visión, si se quiere, más inamovible que tenía sobre este tema en la administración de Donald Trump. Desde que comenzó la administración Biden se nos había comentado que su visión iba a ser más pragmática, utilizar las sanciones como mecanismo para empujar una negociación y no como un objetivo inamovible en sí mismo, porque estaban conscientes de que esto no traía buenos resultados a la larga. Pues bien, yo creo que ya recientemente hemos visto cómo movidas directamente de voceros políticos importantes en Venezuela, el señor Guaidó y también del embajador de Estados Unidos, el señor Story, han comenzado ya a decir públicamente lo que la presión de las instituciones norteamericanas que ya mencionamos está buscando. Sí vale la pena mencionar y subrayar que en el comunicado de la Cámara de Comercio norteamericana se preocupan mucho sobre el espacio para los negocios de Occidente y se preocupa sobre las consecuencias de empujar a una economía como la venezolana fuera de la órbita occidental. Pero no menciona, lamentablemente, ningún compromiso con el tema de democracia, los temas de institucionalización, de libertades políticas y ciudadanas. Yo siento que los gremios venezolanos, los gremios empresariales me refiero, tienen que buscar una alianza, efectivamente, con sus colegas norteamericanos para buscar mecanismos de flexibilización de estas sanciones con la idea de garantizar más presencia de capital occidental en Venezuela, que a fin de cuentas va a empujar más por la democracia. Pero además creo que los gremios venezolanos tienen que entender que el tema de empujar por mayores libertades para la operación de sus negocios tiene que venir acompañado por elementos de negociación que empujen la reinstitucionalización de Venezuela, la salida política y la búsqueda de reinserción en los mercados internacionales. De lo contrario, la economía venezolana me temo que no va a producir el milagro tan esperado por todos. Bueno, lo gracioso es que Fede Cámaras, que es la organización más representativa del movimiento empresarial venezolano, hace años que tiene diciendo las mismas cosas que ahora dice la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y la verdad que se le criticó muchísimo a Fede Cámaras precisamente por emitir pronunciamientos en contra de las sanciones, especialmente las sanciones que afectaban al sector empresarial venezolano. No fue visto en un ambiente de muchísima polarización política, evidentemente que hacía ver como que Fede Cámaras estaba cediendo a sus principios y en la lucha por la democracia y todos esos epítetos que salen de un ambiente tan polarizado.
Fede Cámaras tenía razón y tiene razón, y como lo tiene ahora la Cámara de Comercio. Yo creo que hay que buscar un sistema diferente. Si bien es cierto, las sanciones todavía pueden ayudar a que haya una negociación política en Venezuela, hay que buscar qué tipo de sanciones son las que son más convenientes. No todas las sanciones serán malas, ni todas las sanciones evidentemente ahora no son buenas. Creo que lo que hay que es repensar ese sistema de sanciones que busquen exclusivamente liberar y obligar al gobierno venezolano a sentarse con la oposición a cambio de la liberación de esas sanciones, y eso eventualmente creo que va a venir. El papel del sector empresarial venezolano en estos momentos es tratar de preservar ese emprendimiento que está habiendo en todo el país en condiciones tan adversas, el sembrar el optimismo de que estas cosas pasan y que de algún momento vamos a tener un mejor ambiente económico para que florezcan los negocios, y al mismo tiempo hacer la presión que tú señalabas ahí, una presión que unida a cuerpos internacionales, a las compañías petroleras internacionales, a las compañías que hacen vida económica que el país, no solamente de los Estados Unidos, sino también europea, puedan luchar para que tengamos un desenlace en este tema de las sanciones mucho más feliz del que estamos viendo en este momento. Creo que el equilibrio ideal sería que en Venezuela hubiera una altísima presión para el diálogo político, pero que al mismo tiempo las empresas privadas pudieran hacer su gestión y abastecer de bienes y servicios al sector venezolano, que es lo que de alguna manera hay que provocar en una discusión, repito, donde no priven los intereses políticos, sino prive el bien del país. Tanto la USCC como los gremios empresariales representados en Fede Cámaras, yo creo que están de manos y pies atados, hasta que no se tengan avances significativos en el proceso de mesa de diálogo, negociación y acuerdo. Porque sin un diálogo político que realmente sea sincero y objetivo, cuya meta no sea otro que el logro de esos acuerdos necesarios para hacer los cambios estructurales que requiere el país en el ámbito político, económico y social. Yo creo que mientras eso no suceda, no haya avances ahí, va a ser muy difícil que algún lobby o cabildeo en ambos lados, tanto por parte de los empresarios en Estados Unidos como los empresarios en Venezuela, tenga realmente un efecto, digamos, eficiente para restablecer las relaciones bilaterales, diplomáticas y comerciales entre los países. En pocas palabras, no habrá recomendación que pueda ser escuchada o tomada en consideración por los gobernantes sin la verdadera voluntad política. Desde el sector privado, que podemos decir representado en Fede Cámaras, han sido múltiples las advertencias y las observaciones sobre la necesidad no solamente de tratarlas de evitar en su fase inicial, sino que en esta fase, última fase, en la posibilidad de recomendar para redimensionar el alcance tanto en el tiempo como en los objetivos. Son, digamos, múltiples las reuniones privadas en diferentes ámbitos, diferentes niveles de todo el entramado empresarial, desde lo más individual a lo más, digamos, corporativo o general, y por sobre todo son muchas las declaraciones públicas que se han hecho, que incluso ha sido bastante criticada y ha sido, en Fede Cámara ha sido atacada por hablar sobre los efectos negativos que han tenido las sanciones generalizadas sobre el aparato productivo del país y la inconveniencia de continuar con esas sanciones y no redimensionarlas, porque digamos han sido tan severas que ha sido como un impacto al corazón de nuestra economía, que ya venía decreciendo producto de las malas políticas económicas y sobre todo el fracaso del modelo económico por parte del gobierno en su implementación. Luce lógico que la suma de actores que quieran sobrevivir en este mercado y consolidar espacios democráticos y de economía de mercado para las empresas, bien sea americanas, que se han ido la mayoría porque no pueden adaptarse a las reglas y controles que tenían el gobierno aquí. Estamos todos con el interés de quedarnos, sobrevivir y jalar en el mismo sentido. Así que yo creo que esos lobbies pueden ser muy importantes porque
no es solamente favorecer a las empresas locales que un gobierno serio debería tratar, que es justamente parte de los argumentos para no intervenir es que si los locales no estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pues ellos tampoco. Bueno, aquí los locales estamos dispuestos a hacer nuestra parte y las empresas americanas les encantaría volver a este mercado. En este momento, cuando hay un poquitico de estabilización por el uso del dólar como medio de intercambio, bueno, ahora viene esta ley que van a poner un impuesto a esos intercambios. De verdad, es increíble. Somos el único animal que damos 3 veces con la misma piedra o 10 veces. Pero sí hace falta unir todos los voceros, bien sea empresas americanas, petroleras, etcétera, de que el sector privado necesita oxígeno y necesita protección por encima de todas las cosas y sancionar a los responsables, mantener las sanciones personales y tal vez una vigilancia sobre ciertas operaciones que sí son de lavado, etcétera, etcétera, pero yo creo que no es tan difícil que los bancos identifican sus clientes de toda la vida o de corta vida, no importa, que están en operaciones lícitas y que quieren hacer su actividad económica y separarlo de aquellas operaciones que no. Entonces estamos viendo que es más fácil exportar o importar para la gente que no son formales, que es más fácil para la gente mover sus capitales en ciertos bancos, pero para lo que estamos tratando de manejar la economía formal y hacer las cosas lo más transparente posible, se nos hace cada día más difícil. Entonces, los que están dispuestos a violar las sanciones tienen una ventaja, porque los que no estamos dispuestos a hacerlo, cada día tenemos menos espacio. Así que creo que es un punto importante el que estás tocando. No he conversado, no conozco muy bien otro vocero de Econindustria. Te agradezco que esto es mi punto personal, como una contribución, yo sé que pequeña porque no estoy agregando nada nuevo, pero es muy personal y es para ti. Gracias. Sí hay un trabajo de defender el derecho económico de no solamente de las empresas norteamericanas, sino de los nacionales que estamos representados por los gremios y por las cámaras, porque a la final no es un daño colateral, es un daño directo, donde por diversas razones, los 3 factores de conseguir repuestos, equipamiento, las vías financieras y acceso a mercado, pues nosotros estamos limitados y afectados y hemos perdido capacidad de generar economía, de generar plazas de trabajo. Eso a su vez afecta a la población y hay un daño colateral que nos ha llevado a una situación, independientemente porque estamos hablando de las sanciones, también hay que hablar de autosanciones, pero las sanciones han afectado negativamente la calidad de vida del venezolano, la posibilidad de generar empleo, la posibilidad de atender con bienes o servicios a una población y obviamente sin desconocer lo que son las autosanciones que tienen que ver con esta contienda política, con esta contienda donde hemos tomado quizás malas decisiones en el pasado, administrativa, hemos diferido acciones y demás, pero no hay duda que las sanciones afectan la economía venezolana y que por demás no se justifica ni están direccionadas a lo que originalmente fueron creadas. Bueno, Víctor, finalmente los gremios, tanto nacionales como aquellos que nos agrupan internacionalmente, nos corresponde hacer lo que efectivamente estamos haciendo. En primer lugar, advertir a los gobiernos locales de sus errores en política económica que afectan al ciudadano de a pie. Luego, solicitar mayores grados en todos los índices de libertad económica y política, es decir, en el perfeccionamiento de los mecanismos generadores de democracia, que despejen el camino a la eliminación de todo tipo de sanciones y que permitan insertar nuevamente a Venezuela en el concierto de los países con libre empresa y comercio internacional. En tercer lugar, seguir insistiendo en los mecanismos tripartitos de acuerdo en los grandes temas económicos, como efectivamente ocurría en el pasado reciente en nuestro país, donde los 3 actores principales de la economía, trabajadores, empresarios y gobierno, podamos exponer y airear nuestras diferencias, pero además lograr acuerdos
civilizados en beneficio del pueblo venezolano, de su desarrollo social, económico y de mayores niveles de libertad económica y política, para que, mediante mecanismos democráticos, hallemos puntos de encuentro y juntos eliminemos cualquier condición que propicie las sanciones. Y finalmente, también nos corresponde alertar, por ejemplo, como estás haciendo tú con estos programas, sobre los efectos perversos colaterales no deseados de sanciones que afectan estos efectos no a los sancionados, sino al desarrollo socioeconómico de la población venezolana. Hay otro conjunto de sanciones intersectoriales amplias promovidas a través de una política conocida como presión máxima, que ha restringido la capacidad de las empresas estadounidenses y extranjeras aliadas para acceder a financiamiento o ser compensadas por sus productos. Por lo tanto, les ha impedido hacer negocios en Venezuela y ha provocado que decenas de empresas occidentales abandonen el país. Si bien tenían buenas intenciones en su objetivo de librar al sufrido pueblo venezolano de Maduro, el fracaso final de estas amplias sanciones intersectoriales para estimular una rápida transición democrática ha tenido como resultado profundas consecuencias negativas no deseadas.